¿Qué es la política? A nuestro tiempo ya casi nadie nombra la política como un arte. Violencia, tragedia, sufrimiento son descripciones de algunos movimientos políticos más grandes de la historia, revolución y búsqueda de justicia. Para otros no es más que la acción de políticos que se destruyen a sí mismos en un juego del poder, víctimas de su propio invento. A algunos les asusta porque la consideran sucia y peligrosa. A otros les aburre diciendo que en ella perdieron la esperanza siendo un circo de puras impresiones. Hay quienes la creen justa y necesaria para vivir en armonía. Lo cierto es que esta ilusión no se expresa más allá que en los comentarios agresivos de publicaciones en redes sociales. Abrazafarolas, alcornoque, andurriasmo, baldagraz. Violenta, vendida, bélica, agresiva, torcida, un toma y dame sin memoria. Son las palabras que encierran el círculo de la política o de la politiquería. La política. El encanto de lo importante. La política se construyó para ayudar a mantener la armonía en el hombre con lo que lo rodea y con quienes lo rodean. Por eso en algún momento se llegó a pensar que todo era política. También es un tema que se toca a diario, desde escucharlo en los noticieros hasta criticar a políticos de turno. Para hablar de esto es fundamental entender cómo surgió la política. Sean bienvenidos una vez más a Jueves de Recital. Este es el primer episodio de una serie de videos que se desarrollarán en el tema de la política, desde el punto de vista de la politología, el análisis y la comprensión, intentando tratar el tema como politólogos, sin serlo, aún. ¿De qué hablamos cuando hablamos de política? Hay una cierta frase que dice que cuando uno habla de política necesariamente no sabe ni siquiera de lo que está hablando. La política a lo largo del tiempo ha ido cambiando, transmutando, para convertirse en algo que nos concierne a todos. Y a veces por pensar que esta pertenece a un grupo pequeño y selecto de personas, pues perdemos el interés en sus asuntos o llegamos a pensar que la política no es importante. Pero enfocándonos, la política viene de la polis. Grecia no fue un imperio, por lo tanto tenía ciudades o polis que estaban constituidas y gobernadas por sí mismas, regidas con autonomía. Por lo tanto no tenían una ciudad capital que les administrara los bienes, eran independientes, por lo cual podría ser la primera figura de un estado. Lo cierto es que la política también surge como una protesta ante la barbarie. Digamos que por aquel entonces y un poco por lo de ahora, algunos asuntos se solucionan a la fuerza, lo que podríamos conocer como barbarie. Así que siendo una protesta, la política comenzó para los griegos, ni siquiera siendo algo de gobierno, era una opción para tratar con los demás. Aquí entra un personaje muy importante que es Aristóteles, que por cierto para este primer episodio, para las bases fundamentales, para la introducción, es recomendable el libro La política de Aristóteles. Aquí se encuentran formuladas con su debida argumentación las concepciones que daba Aristóteles para una vida de la polis, es decir, un estilo de vida que corresponde, como es de esperar, en un gigante del pensamiento a un particular orden moral que entreteje lo político con lo político educativo y ambos conceptos con la ética individual y social. Ver la conferencia del doctor Carlos Gaviria Díaz a los maestros del gimnasio moderno, Cómo educar para la democracia. Y es que uno antes de ser demócrata tiene que ser otras cosas, es otras cosas, aun cuando no lo sepa. O leer la respuesta de qué es la ilustración. Aristóteles habla de un son politicón, que crea un organicismo. Voy a intentar colocarle la imagen por acá. Tenemos a Aristóteles como la máxima representación de la teoría del animal político. Son politicón, que también podría ser social, político, de convivencia, siempre va a tener una necesidad de obediencia, saben, como la necesidad de organización para tener cierto orden. Pero aquí hay un organismo que creó conflicto. Aquí es donde surge la problemática, ya que muchos animales también son sociales. Entonces, ¿qué diferencia al hombre del resto de animales? La capacidad de comunicar, hablar, expresar. Por esto la política antes era concebida como un arte. Era el arte de hablar, y no solo de hablar, también de hablar con razón. Pero esto de la preocupación hizo que en Grecia apareciera la primera preocupación por lo que es la justicia. Pues el hombre empezaba a ser social no solo por la fuerza ni por la agresividad, sino por la palabra. Había otra forma de solucionar las cosas. Pero aquí también hay otro problema muy bello, y es que el hombre está condenado a vivir en sociedad. Por lo tanto, también hay una necesidad de obedecer sin perder la dignidad. Pero ¿cómo obedecer sin perder la dignidad? Eso es algo que está muy bien expuesto en Cómo educar para la democracia. Solo obedecemos sin perder la dignidad cuando nos estamos obedeciendo a nosotros mismos.
La política, por lo tanto, tiene que ser la participación de todos. Para esto, la política tendría que ser participativa, y aquí es donde entra la democracia. Ahora, un sistema donde todos gobiernan es algo contradictorio a lo que Platón nos había planteado. Recordemos que para Platón, la democracia es un sistema negativo, pero aquí es donde vienen otros sistemas de orden político, de los cuales se podría hablar hasta en otro video. Pero aquí van unos esenciales. Cuando el gobierno está en unos pocos, pero es positivo, se llama aristocracia, que significa algo así como el gobierno en manos de los mejores. Y cuando el gobierno está en unos pocos, pero es negativo, y son ricos que se hacen cada vez más ricos, es lo que se conoce como oligarquía. La relación de politicidad no es solo dominio. La politicidad es la acción de la política en un marco histórico interpretativo. Platón decía que el gobierno debería estar a cargo o de una persona o de pocas, y de lo posible que esas personas fueran las mejores. Es decir, si hay un sabio o un filósofo, esa persona sería el indicado para gobernar. No todos pueden gobernar. Eso me recuerda a algo que plantea Ortega y Gasset en su libro La deshumanización del arte, donde dice que no todas las personas deberían de tener la posibilidad de entrar a un museo, pues no todos saben de arte. Sería lo mismo para la política, no todas las personas podrían ser políticos porque los indicados serían los que saben de política. Pero con la democracia viene la necesidad de autonomía. Un pueblo que decide que participa en la política tiene que ser un pueblo ilustrado. La autonomía y la ilustración responderían así como la educación. Es algo muy útil que el filósofo Kant responde en su libro Respuesta a qué es la ilustración. Escuchen esto, cito textualmente al doctor Carlos Gaviria Díaz. No es posible que haya democracia funcional a la demagogía. ¿Cuál es la democracia funcional a la demagogía? Aquella que se dirige a una masa amorfa, absolutamente amorfa, ambigua, que naturalmente para los demagogos es lo mejor porque es completamente manipulable. Se encuentra en una situación de ignorancia. Esto es una parte a lo que se refiere Kant con salir de la minoría de edad, atreverse a pensar. Por lo tanto, también se podría llegar a la conclusión de que para entender la política habría que enseñar para la política y no hacer democracia de la nada. En serio que me gustaría saber sus opiniones o si inclusive tienen alguna pregunta sobre el tema, que este sea el lugar donde todos aprendemos. ¡Feliz día, amigos!